Punto 1. A esta hora ya estamos con el doctor Fernando Bastias, abogado, representante de la familia por el caso de los 4 niños de las Malvinas. Bienvenido, abogado, acá a la cabina. Abogado, usted sabe, los prejuicios sociales. Ay, los derechos humanos, por Dios, eso va a joder. Pero es que hay 4 muertes, pues. No puede soslayarse un hecho brutal como este de aquí, cuando hay indicios de que hubo todo tipo de atropello contra la humanidad de estos muchachos. Entonces ustedes están con los ímpetus, como siempre, firmes en su posición hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias por la entrevista y, por supuesto, como siempre, los derechos humanos han servido para establecer límites al poder, ¿no? Uh-huh. Y en caso de que el poder se sobrepase de esos límites, tener la justiciabilidad respectiva. En este caso, la palabra o los derechos humanos no buscan impunidad en absolutamente ningún delito, ni cometidos por agentes del Estado, ni cometidos por particulares. Pero hay una circunstancia muy grave cuando agentes del Estado, quienes se suponen debería protegernos, cometen estos delitos. Hay una situación muy grave. Es muy grave que un particular asesine, secuestre, extorsione, pero es mucho más grave que un agente del Estado comete este tipo de delitos. Por eso es que hay una indignación colectiva, sobre todo cuando esto ya se advirtió. Se advirtió el 10 de enero de 2024 con un pronunciamiento que hicimos más de 20 organizaciones de derechos humanos, que movilizar a Fuerzas Armadas sin preparación, sin control y sin fiscalización iba a traer este tipo de consecuencias. No es que no queremos que haya participación complementaria, regulada, fiscalizada por Fuerzas Armadas. Es necesario un apoyo interinstitucional entre todas las funciones del Estado para combatir el crimen organizado, pero hay que hacerlo de manera profesional, técnica. Es que son 4 muertes, lo que yo digo, no es que están fijados, no es que no tienen nada que hacer y están ahorita con el hecho de los 4 chicos de Taura. Son 4 muertes y una muerte horrenda, pues. Claro. Los han cortado, los han asesinado y los han quemado. Entonces esto no puede quedar así, pues señores, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Entonces los precedentes tienen que montarse. Y es por eso que nosotros estamos apoyando a derechos humanos en la misión de conseguir la verdad, nada más ni nada menos. Ahora, abogado, si bien es cierto, son 4 niños que lamentablemente desaparecieron el 8 de diciembre y aparecieron días después calcinados. ¿Existiría complicidad de pronto de militares con otras personas para quitarles la vida? Porque yo, a cuenta personal o como ciudadano común y corriente, me atrevo a decir que de pronto hay algo más de por medio. De pronto son personas que fueron contratadas quizás para quitarles la vida a los niños y luego calcinarlos. ¿Qué cree usted? Sí, bueno, ahí hay que diferenciar 2 escenarios. Por un lado la desaparición y por otro lado la muerte. Con respecto a la desaparición, ahí hay un convencimiento total para el Comité de Derechos Humanos y por supuesto para Fiscalía de que hay responsabilidad penal contra los 16 militares. Ellos son responsables de la desaparición forzada. Por otro lado, cuando se conoció y se confirmó la muerte de los 4 niños, se abrió una investigación en una unidad fiscal distinta, ¿no? Porque la desaparición forzada la lleva la Fiscalía de Uso Ilegítimo de la Fuerza. Y la del asesinato, particularmente la Fiscalía que trata temas de crimen organizado. Entonces, en las investigaciones se tendrá que establecer qué tipo de responsabilidad, porque pueden tenerla como no pueden tenerla los 16 militares. Y por supuesto, ¿habría participación de otras personas? Posiblemente habría participación de otras personas porque hasta ahora no podemos confirmar a través de una prueba exacta que fueron los 16 militares quienes asesinaron a los 4 niños. Pero igual está la hipótesis de una posible complicidad que hay que descartarla. O sea, pero otras personas quizás los embarcaron en motos y quizás se los llevaron. Correcto, eso de acuerdo a un testigo clave dentro del proceso señala de que 4 personas particulares en motos se los llevaron y se desconoció de su paradero posterior a eso. Pero hay que diferenciar 2 cosas, ¿no? La una es la responsabilidad penal, que pueden ser por parte de agentes del Estado, por parte de particulares, qué sé yo, bandas de crimen organizado. Correcto. Pero hay una cosa clara que tenemos nosotros, y es la responsabilidad estatal. El Estado es responsable de la desaparición y de la muerte de los niños. Indistintamente de la responsabilidad penal que se sanciona con pena privativa de libertad, hay una responsabilidad estatal por las 2 circunstancias, por la desaparición y por la muerte, y en eso también nosotros exigiremos justicia y reparación,
Y si no se lo obtiene a nivel interno, se lo hará a nivel internacional. Ahora, otra pregunta que viene bien, abogado, es: la responsabilidad quizás también es personal de los militares como actuaron. Si bien es cierto, cogieron a los niños, se los llevaron hasta Taura, pero también creo que la responsabilidad recae en cada ciudadano, cada militar, no directamente al Estado como tal. Si bien es cierto, es las Fuerzas Armadas, pero tampoco es que debe recaer en el vicepresidente, en el presidente, porque la autoridad máxima no puede estar detrás de cada funcionario público. También recae la responsabilidad de cada ciudadano por el mal actuar o el mal accionar. Ahí tiene toda la razón. La responsabilidad penal justamente es individual. Si se cumplió o no se cumplió determinadas obligaciones y qué es lo que generó con ese incumplimiento. Ahí tiene toda la razón. Sin embargo, la responsabilidad estatal va en el análisis de qué es lo que el contexto que existe para que eso pase. Porque 16 militares no se llevan a 4 niños sin saber que eso es ilegal. Correcto. O sea, no los detienes, los incomunicas y supuestamente los abandona fuera de la ciudad sin saber que eso es ilegal. O sea, cualquier ciudadano, tenga o no tenga formación, sabe que eso es ilegal. Entonces, si lo hicieron, es porque sabían perfectamente que iban a tener un respaldo institucional, o quizás lo han hecho en otras ocasiones. No terminó en nada grave, pero es una práctica común. Por eso es importantísimo llegar hasta las últimas consecuencias. Correcto. Es una práctica que no la podemos volver a tolerar. Correcto. Imagínense, de aquí en cualquier momento vuelven a hacer lo mismo y termina un escenario ideal. Se hace algo normal. Pero algo importante que me gustaría comentarles, y que en la audiencia de habeas corpus, la jueza le preguntó a Fuerzas Armadas, primero, si tenía procedimientos para temas de detenciones en menores y de ciudadanos en contexto de estado de excepción. Y Fuerzas Armadas dijo, sí tenemos. Y luego le preguntó si conocía si esos procedimientos se aplicaban. Y no respondió absolutamente nada. No. Entonces, eso es un riesgo para cualquiera de nosotros. Porque bueno, uno no debería temer si Fuerzas Armadas viene y le pregunta o le interroga o lo detiene. Seguramente ellos tendrán algunas razones para detener a alguien, pero un ciudadana tiene que tener la confianza en que Fuerzas Armadas va a aplicar el procedimiento. No debemos temer, no deberíamos temer agentes del Estado. Así es. Pero en este caso, dilucidando de que hay un procedimiento habitual que se desconoce si se aplica el procedimiento en todo, entonces incluso yo voy a temer bastante si Fuerzas Armadas viene y me dice, venga, que lo voy a llevar porque usted tiene X o Y, Z responsabilidad con la ley. Yo voy a dudar y que esa sea la sensación ciudadana ahora. Y pero ese es un problema. Se investiga hasta las últimas consecuencias para estar claros y precisos en el hecho. Y se asegura que nunca más vuelva a ocurrir esto. Así es. Abogado, otra pregunta y que salta por lo que se ha visto en las redes sociales es que su postura, muchos de los políticos han politizado el dolor de la familia, el dolor de las madres, el dolor de los padres de estos niños que lamentablemente fueron encontrados calcinados. Incluso en la marcha por el mes de la marcha, que incluso ustedes participaron, un carro de un partido político, sin mencionar el partido político, el movimiento político. O sea, se ha politizado el tema de que van a buscar a estas familias, graban el dolor ajeno para quizás buscar votos, likes en estos videos. O sea, qué mal. Claro, ciudadanos de mal corazón de politizar este tema tan delicado. Sí, evidentemente hay un intento de politizar desde todas las vías, ¿no? Desde todas, incluyendo la del gobierno actual. Es sumamente evidente, porque cuando sale a dar declaraciones el ministro de Defensa señalando de que nuestro rol es generar una persecución política contra él también está politizando la situación. En el cumplimiento del mes de la desaparición forzada, tuvimos que sacar un carro donde había el rostro de una candidata. Y nosotros hemos conversado con todos los actores políticos que han querido colaborar en el caso. Y hemos dicho, aquí puede estar cualquier ciudadano o ciudadana, seas o no seas candidato. Pero lo que hay que respetar es el espacio. Aquí no es espacio para hacer participación política. Entonces, ha habido una colaboración de todos los actores políticos y la condición ha sido sin video y sin cámara. Si quieres apoyar, apóyalo sin video y sin cámara. Todos los actores, desde la oposición hasta el oficialismo, en cuanto a algunas autoridades. Sin embargo, eso es distinto, por ejemplo, en la petición de más de 80 organizaciones sociales y de derechos humanos que hemos solicitado el juicio político al ministro de Defensa, por 2 circunstancias. La primera, por no haber... por supuesto, ahí hay un cumplimiento a propósito de, como eres responsable político de la movilización de Fuerzas Armadas, eres el responsable. Si esto es sistemático,
bueno, no digamos sistemático para no preocupar a algunas autoridades, digamos que existe un patrón. Yeah. Si existe un patrón de comportamiento en Fuerzas Armadas sobre el incumplimiento de ciertos procedimientos, el responsable es la autoridad principal. Correcto. ¿Cómo es que esto no se ha evitado? Y ahí podemos decir que hay más de una docena de casos, al menos en la provincia de Los Ríos. Nosotros vamos a instalar una mesa de atención a víctimas. Los tenemos monitoreados, tenemos los videos donde se ve a gente en operativos militares llevándose a personas y de ahí no conociendo otro paradero. Y lo segundo, el primero es el cumplimiento, no asegurar de que tus Fuerzas Armadas conozcan el procedimiento. Y lo segundo es toda esta campaña de revictimización que iniciaba el ministro. Porque una cosa es decir, yo como autoridad respaldo el trabajo de las Fuerzas Armadas, pero a su vez estoy con las víctimas y aseguro que esto no va a caer a la impunidad. Pero ¿cuál fue la primera intervención del ministro? De decir que eran niños delincuentes, de decir que la culpa era de los padres, de decir que hay que investigar el celular del señor, de que hablar de desaparición forzada es hacerle juego al crimen organizado. Quizás por supuesto. Se adelantó sin saber qué es lo que por había supuesto, por medio. Pero eso generó un daño muy grave a las familias. Correcto. Porque tú esperas ver el apoyo del Estado. Claro, pues. Pero en realidad hay una serie de TikToks de ministro de Defensa y acompañado de una serie de mensajes revictimizantes y criticados. Y eso genera un daño. Y ese daño también tiene que ser El día de la marcha justiciado. del 8 que se cumplía, que estaba este camión o este bus, ¿cuál fue la reacción? ¿Que iban a hacer que proselitismo político en esa marcha? Bueno, yo puedo decir que fue una confusión. Luego los actores políticos se disculparon con nosotros. Aclaramos que no es que odiamos a los partidos políticos, sino que intentamos separar, por supuesto, los escenarios. Y evidentemente hubo una confusión de logística que se logró resolver en ese momento y, bueno, después del evento nos pidieron disculpas, y es esta forma en la que hay que llevar estos escenarios que nos duelen a todos. O sea, así es, Fernando, pero aquí hay algo que a mí me tiene conmocionado. Resulta que ha tenido que suceder esta desgracia y se tiene que haber hecho viral, pública, para enterarnos que hay otros casos más. Pero ¿en qué estamos fallando? Esto no puede pasar, no puede ser posible. No es que ningún caso queda ahí abandonado o en el archivo, un caso de esta naturaleza de desaparición. ¿Qué pasó que por los otros no nos movimos? Bueno, en primer lugar fue justamente la presencia de 4 niños. Tenemos hijos, tenemos hermanos menores, tenemos nietos. Y eso de alguna manera movilizó a todo el Ecuador. Y por ser militares, que también estuvieron involucrados. Claro, y también es porque hay una experiencia en la población de abuso militar que lo han pasado desapercibido. Es decir, bueno, me pudieron haber detenido, me pudieron haber golpeado, pero de algo debe servir todo esto. Pero cuando se dan cuenta de que no sirve porque la violencia continúa, pero aparte desaparecen 4 niños, tú te indignas. Y todo lo que ha pasado en 2024 entonces no ha servido para nada. Porque no es el único caso, no solo de desaparición forzada, el caso de Carlos Vega Ipanaque, que fue víctima de una ejecución extrajudicial en febrero de 2024 en el barrio Cuba. El chico que iba a vender su cachorro y el sobrino, el primo, que se fue de discusión verbal con un militar, y la respuesta del militar, ¿cuál fue? ¡Pum! Un disparo. Claro, que ocasionó la muerte. Entonces, en la Domingo Comín. ¿Y qué dijeron los militares? Terrorista abatido. Vivo aún, lo tuvieron en el suelo, con las manos atrás, y subieron la foto por todos lados. Entonces, a eso me refiero, con que no estamos en contra de que haya un apoyo complementario de Fuerzas Armadas. Pero si lo va a haber, tiene que seguir la ley, tiene que seguir los procedimientos. Porque si no, estaríamos también ocasionando que Fuerzas Armadas cometan crímenes que estamos intentando evitar que afecte a la ciudadanía. Y eso es un problema porque, por un lado, mira, Policía Nacional desprestigiada. ¿Por qué? Por los temas de corrupción. Nadie habla de Policía Nacional. Y ahora está ocurriendo lo mismo con Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por los crímenes que comete. ¿Qué va a hacer entonces en el futuro de nuestras instituciones de seguridad? Los gobiernos se han dedicado a desprestigiar esas instituciones por su falta de control. Y si ya dejamos por el lado, porque ya nadie habla de Policía Nacional. Antes sí, todo policía. Ahora es Fuerzas Armadas. ¿Y ahí qué nos queda si no tenemos ni policía ni Fuerzas Armadas? El problema es más grave de lo que nos podamos imaginar. Usted que tiene acercamiento con los padres, con la familia, incluso ustedes, tengo entendido, como representantes, se está pidiendo mucho, ¿no? Dentro de lo que se pueda pedir entre eso es que se tenga ese acompañamiento con la familia, y debe de ser por parte del Estado, ¿no? Son familias de escasos recursos económicos. Se pide que incluso al ingreso de la base de Taura se coloque una placa con los niños, con los nombres de los niños. ¿Qué más se está pidiendo? Bueno, con respecto a las medidas de reparación integral, que hay varias, las medidas simbólicas, por ejemplo, el tema de la placa,
las disculpas públicas, garantías de no repetición, que haya formación a militares, que cursen un proceso de formación en un uso legítimo de la fuerza y por supuesto las indemnizaciones que corresponden por ley, ¿no? Nosotros no voy a decir el monto económico, pero no es que nos hemos inventado la cifra, es un estándar del sistema interamericano de derechos humanos en casos de desaparición. No solamente del país, sino del mundo, la indemnización es la forma en que se puede reparar el mal. Correcto, y los padres están sumamente conscientes de que ningún dinero va a devolver los hijos. Nunca va a salir el dolor. De hecho, ellos hablan que tienen que aprender a convivir dignamente con el dolor. Y la única manera de convivir dignamente, que es para siempre, correcto, es a través de una medida de reparación integral que es completa, ¿no? Indemnización, total, disculpas públicas, simbólicas, y que ningún otro niño nunca más tenga que sentir el miedo que sufrieron los 4 chicos. Para esta semana, que es una semana importante, se van a dar algunas diligencias como toma de versiones. ¿Quiénes van a acudir a estas diligencias? Bueno, el 16 va a haber una versión anticipada de uno de los padres de los niños y también 2 testigos que van a ofrecer información al juez. Para esta defensa técnica es importante aclarar que toda versión y todo testimonio tiene que ser contrastada en la reconstrucción de los hechos. ¿Hay fecha para la reconstrucción? Aún no, porque esto es importante decir, porque el testimonio me puede decir de todo, pero no es una resolución definitiva. Yo tengo que contrastar eso con la realidad, si ese testimonio es real o no, porque también el testimonio puede ser falso. Correcto. Entonces por eso la fecha de la reconstrucción de los hechos, donde yo voy a contrastar videos, testimonios, horarios, y voy a saber la real ruta y qué es lo que sí fue real. Y esa reconstrucción de los hechos no se va a llevar a cabo un solo día. Asumo que son varios días. Hay que ver, ¿no? Lo ideal es que sea un día, pero el recorrido es sumamente largo. Correcto. Es desde Guayaquil hasta Taura. Y no termina en Taura. Termina, por ejemplo, a la hora, pues claro. Correcto, a la hora que salieron las motos, a la hora que se los llevaron, a la hora donde supuestamente se los vio a los chicos, e inclusive termina en el río donde los encontraron. Fernando, ¿podemos estar seguros que habrá el acompañamiento del Comité Permanente de Derechos Humanos? Permanentemente, no solamente en el caso de desaparición forzada, sino también en el asesinato, independientemente si fueron cometidos por agentes del Estado o por particulares. Lo cual nos tranquiliza, Paul, porque siempre hemos tenido la imagen de los representantes de los derechos humanos, de personas que son cuadradas, que no se puede tratar, que es insolayable. Pero estamos hablando ante un funcionario del ramo que tiene capacidad de explicación, que se siente sensato, o sea, no es entrar en el fanatismo, sino en la sensatez, y eso da mucha credibilidad al proceso de investigación. No, y le agradezco por las palabras, porque de hecho durante mucho tiempo se ha iniciado una campaña de desinformación contra cuál es el rol del defensor de derechos humanos, que no solo son abogados, que por lo general siempre se dice que los defensores están con los delincuentes y nunca con las víctimas, y en este caso ustedes están liderando una defensa oportuna. Correcto, porque fíjate en el proceso de acá, ¿no? Todos tienen derecho, las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia y la reparación, y hemos dicho que los 16 militares tienen el derecho al debido proceso. Imagínense que algo falla en el debido proceso, también repercute en la víctima. ¿Por qué? Se anula el proceso. Por ejemplo, la prueba, el informe del médico legista aún no se encuentra. Y hemos intentado hacerle entender a los periodistas y también a los papitos que el proceso es muy riguroso, porque si la prueba hay una inconsistencia, se cae. Así Entonces, todo es armonioso, todos tienen derechos, no solo es que hay derechos de delincuentes. Los 16 procesados tienen el derecho a incluso cumplir su pena privativa de libertad en condiciones adecuadas. Cuando nos decían a nosotros, no, pero mándenos a la penitenciaría, eso tiene que valorar el SNAI. Si hay una evaluación de riesgo donde dice que los 16 militares, por sus funciones, evidentemente la penitenciaría, que aún tiene el control de las bandas del crimen organizado, va a generar un ataque contra los 16, entonces el SNAI tiene... Pero eso tiene que aplicar con todos, no solo con los 16 militares. Así es. Bueno, muy satisfactorio saber que ya estamos en otro nivel. Yo estoy seguro que esto va a llegar hasta las últimas consecuencias, que habrá... dentro de lo que pueda señalarse como justicia, lo más formal posible a esa realidad. Es decir, el hecho no va a quedar impune, va a tener tarde o temprano un resultado y vamos a conocer la verdad, que es lo que nos interesa a la sociedad. Gracias por haber estado aquí. A ustedes por la invitación. Gracias, que tenga buenos días. Es uno de los representantes de los derechos humanos, Fernando Bastias. Nos vamos a la siguiente pausa, Luis Antonio. Sí. Tenemos en breve otra invitación, otra entrevista que obviamente le vamos a dar ese espacio a los candidatos, ¿no? Sí, pero yo creo que en este momento vamos
vamos con una invitación rapidita. Un coronel del ejército, Paul, viene a motivar a la juventud a que se meta al reclutamiento. Ajá, sí. A mí me hubiese encantado ir. Buenos días. Tú también, por favor, tú también fuiste invitado, pero bueno, nuestras circunstancias fueron diferentes, pero aquí tenemos precisamente a nuestro próximo invitado. Él es el coronel Alex Villalba del ejército ecuatoriano. Viene a convocar a reclutamiento para soldados y oficiales, señor, lo cual es una gran oportunidad para quien quiere optar por esa vida, la vida del uniformado, la vida del militar, que es una vida digna, una vida de mucha nobleza. Coronel, están convocando al reclutamiento para soldados y oficiales. Esto no es todos los años, ¿verdad? Buenos días con todos. Primero quiero agradecer y segundo explicar que el ejército ecuatoriano todos los años tiene una oferta de trabajo. Ya. Para esta provincia de Guayas y Santa Elena tenemos aproximadamente 500 ofertas de trabajo. Ya. O sea, 500 puestos.